Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. El Consejo de Estado, los tribunales administrativos de los 26 distritos judiciales, jueces de todo el país, invitamos al encuentro número 24 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se celebrará este año 2018, los días 12, 13 y 14 de septiembre, en la histórica, importante, cultural ciudad de Pasto. Allí nos daremos cita para tocar temas relevantes para nuestra nación: la paz, la inclusión social, el medio ambiente y la ética pública. Y de paso, encontrarnos con la ciudadanía en distintos aspectos, señaladamente con el sector social, que tiene la mayor preocupación por detener los abusos sexuales, por promover el respeto por la otra y el otro en las relaciones interpersonales. Bienvenidos y bienvenidas a Pasto. El Consejo de Estado invita. ¿Debe reformarse la acción de tutela? ¿Deben limitarse sus alcances jurídicos? Por el contrario, ¿hay que fortalecerla? ¿Constituye un abuso la utilización excesiva de este recurso que protege los derechos fundamentales de los colombianos y que congestiona los despachos judiciales? Todos estos interrogantes serán resueltos por jueces y magistrados en el siguiente programa de Administrando Justicia. Bienvenidos. Dentro de los instrumentos más valiosos que trajo la Constitución de 1991 está el mecanismo de elección de tutela, porque es el instrumento eficaz para que todo ciudadano, vía jueces, puedan hacer valer sus derechos fundamentales cuando han sido vulnerados o hay amenaza de violación. La opinión que tengo de la acción de tutela es que indudablemente se convirtió en un patrimonio jurídico de los colombianos. Es un instrumento valioso para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, y dentro de esa óptica creo que ha significado un papel importante en nuestra cultura jurídica. Es que de las cosas buenas que tuvo la Constitución de 1991 es que permitió que el ciudadano tuviera conciencia de sus derechos. Antes de 1991, y lo digo porque yo ya trabajaba con la rama judicial en esa época, las personas de alguna manera no eran conscientes de los derechos que tenían y no tenían un mecanismo para hacer valer sus derechos. Hoy por hoy la gente sabe que tiene derechos, sabe que los puede hacer valer, sabe que tiene un mecanismo expedito y que puede acudir ante los jueces para hacerlos efectivos. Y esa es una ganancia que no nos la pueden quitar, y yo me incluyo porque yo también soy ciudadano. No le pueden quitar a la gente esa posibilidad de ejercer sus derechos. Por supuesto, lo que hay que hacer primero también es decirle al Estado: respete los derechos, cumpla con sus obligaciones, y así la gente no tendría que acudir a la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo breve, sumario, con el fin de que el ciudadano que se encuentre perjudicado o crea que le están violando un derecho fundamental pueda acudir ante la autoridad para que le protejan sus derechos fundamentales. Ese es más que todo el objetivo fundamental de la acción de tutela. Aunque yo soy formado en las escuelas americanas, y yo sostengo que la acción de tutela también tiene un procedimiento más fuerte, o una razón de ser más fuerte, y es que a través de la acción de tutela el ciudadano puede ejercer el derecho a la gobernanza. La gobernanza en sociología política se nos enseña como un mecanismo a través del cual el pueblo es partícipe de las decisiones del gobierno.
ciudadano, ¿por qué acude a la tutela? Por múltiples razones. Digamos que los casos más socorridos son derecho de petición, necesita que lo atiendan el sistema de salud, tampoco le dan atención oportuna o no le suministran la droga que requieren. El único camino que le queda es la acción de tutela. Trabaja 40, 50 años al servicio de la administración y va a reclamar su derecho a la pensión y nunca le dan respuesta ni le reconocen lo que verdaderamente le corresponde, pues tiene que acudir a la acción de tutela. La acción de tutela es una herramienta muy eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. Pienso que es la principal conquista que nos trajo la Carta Política de 1991. Sí es cierto que en algunos eventos, sobre todo en algunas ciudades, puede generar uno que otra dificultad de trámites, por cuanto a veces hay muchas tutelas que se proponen sin fundamento, pero al mismo tiempo eso se puede superar a través de una labor edificante a favor de ella. Cualquier ciudadano puede interponer una acción de tutela, incluso no solamente en forma directa, porque hay muchas situaciones en donde el ciudadano no puede acudir directamente ante la jurisdicción. Lo puede hacer directamente, sin apoderado judicial, sin abogado, simplemente en una oficina de reparto, en donde normalmente se presentan las demandas y demás, presenta su escrito con la acción de tutela. Son unos, no dijéramos que requisitos, no tienen mayor formalidad precisamente por lo ágil, por lo preferente, por lo sumario que es esta acción. Normalmente la tutela, en comparación con un proceso ordinario o con un proceso común más bien, es muy ventajosa porque la tutela se resuelve muy rápido la situación. Sin embargo, está claro que la tutela no puede suplir a la justicia o a la jurisdicción ordinaria. Es decir, los mecanismos ordinarios tienen que seguir para lo que fueron concebidos. La tutela debe ser algo complementario, subsidiario para ella. Si comparáramos, por ejemplo, un proceso ordinario en la jurisdicción ordinaria laboral, requerimos una demanda, requerimos un traslado, se le concede un término a la parte demandada para que conteste y posteriormente realizamos 2 audiencias para finalmente llegar a una sentencia. En una acción de tutela, si bien es cierto, pues para no vulnerar el derecho de defensa del accionado, se le tiene que notificar o se le tiene que comunicar la existencia de la acción de tutela y adicional a eso se le da un término también perentorio para que ejerza su derecho de defensa, para que aporte elementos de juicio para que el juez pueda proferir una sentencia dentro de la acción de tutela. El término es muy ágil. El incidente de desacato es una herramienta muy corta, muy sencilla, muy rápida, muy eficaz, que está creada con el fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela. Es un procedimiento muy corto que se hace a continuación de haber fallado la tutela y cuando la misma se encuentra en firme, el administrado puede inmediatamente solicitar ante un incumplimiento de la tutela que la misma se cumpla, incluso hasta la fuerza. La tutela ha sido un mecanismo o ha sido la guerrillera de la rama judicial. ¿Por qué? Porque cuando se implementó la justicia, cuando implementamos, la tutela, entonces se decía que era muy rápida, ¿sí? Y hoy, con fundamento la tutela, pues fueron las reformas. El Código General del Proceso se reformó y se dijo, usted juez no me puede gastar más de un año, usted magistrado no me puede demorar más de 6 meses durante un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué en tutela sí puede y por qué en el proceso no puede? Y ese fue el argumento fuerte que hemos tenido para acelerar la administración de justicia. En el caso de la Sala de Casación Laboral, de la cual formo parte, les puedo decir que semanalmente estamos evacuando un promedio de 20 tutelas por magistrado. Entonces, si usted multiplica
saldrían aproximadamente 140 tutelas semanales. Y si lo multiplica por los 10 u 11 meses, eso da casi llegando a las 6.000 acciones de tutela, no más que conoce la sala laboral. Mientras salen 140 decisiones de tutela, simplemente en casación, que es nuestra principal función según la Constitución, estamos evacuando apenas 35. En el año 2017 recibimos 757.070 tutelas, que representan el 28% de los ingresos de procesos, porque de procesos se registró en ese mismo año 2.717.444. Entonces, como ustedes podrán observar, el incremento ha sido muy grande. Por ejemplo, en el año 1997, cuando inició la tutela, recibíamos 42.455. Luego, al 2007, 10 años después, ya había incrementado a 432.494, el incremento era del 75%. Y en el 2017, esas 757.070 tutelas, el incremento fue de 1.683 procesos. Podemos ver que en el año 2017, en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, recibieron 5.698 procesos y 5.638 tutelas, una cifra similar. Lo mismo ocurrió en la Sala Civil, peor aún, recibieron 834 procesos y 5.242 tutelas. Entonces, se volvió inmanejable el tema de la tutela. Y en la Sala de Casación Penal se recibieron 1.856 procesos y 4.748 tutelas. Si vamos al Consejo de Estado, entonces tenemos que en la sección primera hay un equilibrio entre procesos y tutelas de 1.250 promediando. En la sección segunda sí hay un mayor número de procesos y un menor número de tutelas. Pero en la sección cuarta, mientras se presentaron el año pasado 806 procesos, tutelas recibieron 3.558. Y algo similar porcentualmente ocurre con la sección quinta. Los derechos más tutelados que el ejercicio se hizo solamente para el 2017, no se ha hecho para el primer trimestre de 2018, fueron el derecho de petición, que fueron 259.464, y seguido por salud, que son 229.983. Ya los demás oscilan entre 1.639 y 93.368, que es debido proceso. Si el año pasado se repartieron 757.070 tutelas, absolutamente todas esas tutelas tienen que venir aquí al Palacio de Justicia, a la Corte Constitucional, para selección, a ver cuántas seleccionan. Y el año pasado se seleccionaron solo 250 tutelas. Obviamente la Corte Constitucional tenía fast track, tenía todos esos temas adicionales pero si uno mira hacia años anteriores, tampoco es que estén seleccionando muchas. Entonces, si todas las tutelas que se presentan en todos los lugares del país tienen que venir aquí a la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, si uno hace cuentas de todo, el transporte, de las bodegas, etcétera, nos estamos gastando cerca de 18.000 millones de pesos. Si la reforma apuntara a decir, no es que todas las tutelas tengan que venir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Son tantos los riesgos que un presidente de la Corte Constitucional no hace mucho dijo que era tanto el volumen de expedientes que estaban llegando que eso ponía en peligro la estructura del Palacio de Justicia por el sobrepeso que eso acarreaba. Y eso es cierto, realmente hay estudios técnicos que dijeron que el ala donde está la Corte Constitucional debía racionalizarse en cuanto a peso de esa cantidad de expedientes. Aquí el Palacio de Justicia había llenos del 472 que traen todos los expedientes de todos los lugares del mundo. Entonces, por ese mecanismo llega
digitalizada se revisa si va a ser seleccionada o no va a ser seleccionada con un mecanismo rapidísimo. Lo que pasa es que si nosotros tenemos índices altos de acciones de tutela, no es que la justicia esté congestionada. Lo que pasa es que este es un país violador de derechos fundamentales, cojamos las cosas como son. Esto es lo que nos está demostrando la acción de tutela. El problema que tiene la justicia no es la congestión, el problema que tiene la justicia es que necesitamos más funcionarios para que la justicia sea veraz. Porque es que el problema en Colombia es que cada vez que hablamos de reformas a la justicia somos los mismos trabajadores, pero le cambiamos procedimiento. El día que Colombia quiera tener una justicia verdadera, hablemos de autonomía presupuestal y miremos cuál es el presupuesto que le corresponde dentro del patrimonio del Estado a la justicia. ¿En qué medida considero yo que se desborda? En la medida que muchas entidades, como por ejemplo las EPS, ya se han acostumbrado a que la forma de que funcione el Sistema General de Seguridad Social en Salud es a través de la acción de tutela. Tan es así que en la misma EPS cuentan con formatos que se lo entregan a los ciudadanos en donde dice interpuso acción de tutela o no la interpuso. Cuentan con oficinas en las propias EPS, oficinas que se encargan precisamente del reconocimiento de esos medicamentos, de esos procedimientos. De hecho, la gran mayoría de las acciones de tutela que van dirigidas a entidades públicas, en algunos de los casos o en su gran mayoría, son generadas por incumplimientos, por falta de diligencia de las entidades públicas que deben atender los derechos de los ciudadanos. Verbigracia, lo que usted ha mencionado, acciones de tutela contra entidades de salud como las EPS, acciones de tutela que van en contra de las entidades como las entidades que resguardan los derechos de las personas desplazadas, como la unidad de reparación de víctimas y demás. Claro, por supuesto, ante una falta de respuesta oportuna por parte de los organismos de la administración pública, de la rama ejecutiva, evidentemente la rama judicial, en este caso nosotros, los jueces, pues tenemos la obligación de suplir de una u otra manera esa, por así llamarla, negligencia o esa falta de cuidado que se tiene en algunas entidades públicas. Es inocultable que buena parte de las acciones de tutela son por el incumplimiento de la administración en el cumplimiento de sus funciones. Si uno mira los derechos de petición, si mira el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social, todo eso es porque la administración no está siendo eficiente. Y como no es eficiente, entonces el juez es el catalizador de toda esa demanda de justicia. Y no importa que la justicia se congestione vía tutela, lo que hay es que darle una respuesta al ciudadano que le resuelva sus problemas. En la práctica hay que reconocer que buena parte del sector público terminó obrando requiriendo tutela. Con otras palabras, como dice usted, si me trae una tutela, lo hago. Si no me trae tutela, no lo hago. Entonces la tutela se volvió una especie de paso obligado para que las autoridades administrativas ejerzan ciertas funciones. Pero si las autoridades, por ejemplo, respondieran las peticiones a tiempo y concedieran lo que se les pide cuando obviamente el ciudadano tiene razón, que usualmente tiene razón, pues no habría tutelas. Si en materia de salud, que es la otra gama de tutelas que congestionan a la rama judicial, a las personas se les concedieran los medicamentos, los tratamientos, los procedimientos a los que tienen derecho y no se les dijera, si me trae una tutela, lo opero, si me trata una tutela, le doy el medicamento, pues no nos convertiríamos los jueces en intermediarios para la satisfacción de los derechos de la gente. Lo que pasa es que la administración también está llegando a extremos inconcebibles. Espera que venga el desacato. Y solo cuando ya está a puertas de las sanciones del desacato por no cumplir lo ordenado en la tutela, entonces cumple para salirse por el hecho superado. Pero digamos que en las estadísticas de las tutelas, efectivamente hay, por ejemplo, unos despachos judiciales que son los que están soportando porcentualmente el mayor volumen de tutelas y que están dejando de cumplir con su misión.
el funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud no puede basarse en las acciones de tutela. Y lo que nosotros vemos todos los días es que las EPS no funcionan si no hay una orden de tutela que les diga que tienen que conceder o tienen que autorizar el medicamento, el procedimiento, etcétera, que ordenó el médico tratante. Y adicional a eso, cuando uno analiza cada caso particular, uno advierte que es una situación que no tendría por qué negarse. Por ejemplo, ¿por qué se niegan medicamentos que están dentro del plan obligatorio de salud? Si se supone que la obligación principal de las EPS es precisamente suministrar esos servicios o esos medicamentos que están incluidos en ese plan. Eso es perverso, eso más que preocupante es perverso, y eso debería generar reacción por parte del Estado y sanciones a esas entidades, porque es absolutamente inaceptable colocar al sistema judicial como un intermediario para la satisfacción de un derecho. La tutela como está buena. Lo que yo veo, el problema que se suscita ahí es la jerarquización de cargos, que es totalmente diferente. O sea, un juez municipal no le puede decir a la corte cómo debe funcionar. Ahí es donde está el error de jerarquización. Por eso el último decreto que salió más o menos trata de jerarquizar las normas. Ahora, la materia no, porque yo soy un defensor, todo juez debe saber derecho constitucional. No solamente el juez, todos los ciudadanos tenemos que saber derecho constitucional. Por ahí yo he visto algunos graves, unos chachos del derecho sosteniendo que creemos una jurisdicción constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Su abogado o juez que no sepa derecho constitucional no debe estar en la rama, porque es que la Constitución es la carta de navegación, todos tenemos que saber constitucional, o si no, ¿cómo fomentamos la paz? La paz se logra es cuando los ciudadanos respetamos las leyes y el mismo Estado respeta la ley. Cuando un ciudadano viola la ley, estamos en guerra, estamos en violencia, estamos fomentando violencia, porque es que la paz comienza es por ahí. La ley, ¿qué es? Normas de comportamiento, todos los ciudadanos tenemos que saber la ley. Son deberes, lo que pasa es que a la ley le pasa lo que le pasa a Dios, nos acordamos de ella cuando estamos en el conflicto. En general, a mí me parece que la tutela está bien. En un país con tantas desigualdades, con tantas vulneraciones de derechos fundamentales, es importante tener un mecanismo expedito al alcance del ciudadano para que haga valer sus derechos. Por supuesto, la experiencia ha demostrado que se hacen necesarias ciertas reformas. Por ejemplo, la tutela contra providencias judiciales prácticamente se convirtió en una tercera, a veces cuarta instancia. Se utiliza en forma desmedida, lo que ha contribuido a afectar la seguridad jurídica, por lo que una buena modificación sería exigir que las acciones de tutela contra providencias judiciales se interpusieran a través de un abogado y que tuvieran un plazo para plantearse. Frente al uso y abuso de la tutela contra providencias judiciales de manera tan promiscua o indiscriminada, creo que lo que se ha venido haciendo ha dado algún resultado, pero no del todo, que es restringirla para que sea para la decisión definitiva, no para cualquier decisión que se profiera en el curso de los procesos. Y adicionalmente, la decisión definitiva siempre y cuando haya un consenso de una manera clara que se vulneraron los derechos fundamentales. Creo que en este punto hay que ponerle un poco de orden, restringir el ejercicio en cuanto se refiere a providencias judiciales, de manera que solamente cuando una decisión judicial sea manifiestamente violatoria de derechos fundamentales, sería necesario que a través de la tutela se revisara esa decisión judicial para que se tomaran los correctivos a que haya lugar. Si no existiera la tutela, creo yo que muchos ciudadanos tendrían que acudir a trámites mucho más engorrosos, y no sé hasta qué punto
podrían incluso pues ver absolutamente nulo, absolutamente negados sus derechos fundamentales. Y derechos fundamentales tan evidentes, tan sencillos, tan claros como el derecho de petición, como el derecho a la salud, como el derecho a la estabilidad laboral reforzada, que también es otro derecho al que acuden cuyo amparo se busca mucho por vía de la acción de tutela. Yo creo que la tutela ha permitido que el ciudadano diga, tengo un juez que me protege mis derechos, y esa es una ganancia para la rama judicial. Se critica mucho a los jueces que porque han ganado cierto protagonismo en el escenario político, pero porque el juez se volvió protector de derechos de las personas, y así es como debe ser, y así es no solo acá, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, mientras que a las personas se les sigan violando derechos, pues afortunadamente siempre habrá un juez encargado de protegerlo. Ahora, si eso genera congestión en la rama judicial, pues no debería ser así. En lo personal creo incluso que la tutela no congestiona en general el sistema de justicia. Uno llega a la conclusión inequívoca de que la tutela es el verdadero y real mecanismo para que la gente pueda, primero, acceder a la justicia, segundo, tener una justicia oportuna, eficaz y rápida, y tercero, el tiempo en que se resuelven esas acciones de tutela, ojalá algún día se pudiera cumplir en los demás procesos, porque es indicativo de que el juez se volvió importante vía acción de tutela. Y enhorabuena, todo juez de la República puede conocer de las acciones de tutela. Eso significa que la persona que le vulneran sus derechos no tiene que desplazarse. En todo municipio hay un juez, ahí puede acudir a ese juez próximo. Entonces aquí sí hay verdadero acceso a la justicia y verdadera respuesta pronta y efectiva. Sin lugar a dudas, la tutela es el principal mecanismo para que los ciudadanos logren la defensa de sus derechos fundamentales. Los jueces de la República y los magistrados están de acuerdo y defienden este mecanismo, pero hacen un llamado a las entidades gubernamentales para que respondan las peticiones de los usuarios sin necesidad de que acudan a la tutela. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Judicatura CSJ es nuestra cuenta en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Hasta una próxima emisión. En este año, el Consejo de Estado ha decidido realizar el encuentro de la jurisdicción administrativa número 24 en una región de gran riqueza cultural y ambiental, pero también de grandes problemáticas sociales como lo es Nariño. Y concretamente se realizará en su capital, Pasto, con orgullo, mi tierra natal. El encuentro se realizará con amplia participación de las entidades públicas, de la academia y de la ciudadanía en general. Será un gran foro de discusión de temas de trascendencia nacional como justicia y medio ambiente, justicia y grupos étnicos, integración y desarrollo sostenible y derechos humanos. Por lo anterior, me permito formular una cálida invitación a la tierra amable y hospitalaria de Nariño. No se van a arrepentir, se los aseguro.